¿Quién fue Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre nace en 1905 en París y muere en 1980, filósofo y escritor francés. En 1924 inició sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, con quien estableció una relación y que duraría toda su vida. Tras cumplir el servicio militar, empezó a ejercer como profesor en una institución y ya para 1933 obtuvo una beca de estudios que le permitió trasladarse a Alemania, y ahí fue donde entró en contacto con la filosofía de Husserl y la filosofía de Heidegger. Tiene obras importantes como La náusea a puerta cerrada, El existencialismo es un humanismo, Las palabras y muchas otras obras más que también son representativas de Sartre. Nos dice Sartre que el problema de la psicología es que los psicólogos pretenden ser positivistas. Empeñan sus esfuerzos en usar dos clases de experiencia bien definida: aquellas que brindan la percepción espacio-temporal de los cuerpos organizados y la intuición de nosotros mismos, llamada experiencia reflexiva. Sus investigaciones arrancan ante todo de los hechos. ¿Y qué es un hecho? Como primera consideración, debe hallarse en el transcurso de una investigación y se presenta como un enriquecimiento inesperado y novedad en relación a los hechos anteriores. Esperando que los hechos se organicen en una totalidad y revelen su significado, esto lleva a considerar la experiencia como un concepto limitado en dos elementos. La experiencia es un concepto más amplio y tiene infinidad de matizaciones. Sartre nos cita a Peirce y su definición de hipótesis como la suma de los resultados experimentales que permiten prever. El concepto de experiencia y el de hombre se agotan entre la psicología o los psicólogos, que no se comprometen e ignoran las nociones arbitrarias de otras investigaciones que intentan definir la esencia del hombre y la condición humana por medio de los hechos, como lo es la antropología. Esta no es ni nunca podrá ser una antropología. Y si en alguna época, en algún momento, ha de aparecer un concepto de hombre, este concepto solo podría constituir un colofón de una ciencia hecha, y aún así solo sería una hipótesis unificadora inventada para coordinar y jerarquizar la infinita serie de hechos puestos ya de manifiesto. Por lo tanto, esperar lo hecho es, por definición, esperar lo aislado. Es preferir, por positivismo, lo accidental a lo esencial, lo contingente a lo necesario, el desorden al orden. Es rechazar por principio lo esencial hacia el provenir. Es decir, que los psicólogos solo acumulan datos, conocimientos fragmentarios y se vuelven una especie de coleccionistas. Por eso, la idea de hombre no puede ser empírico, producto de generalizaciones históricas. La psicología de hecho y sus métodos nos enseñan a estudiar la experiencia, lo psíquico, la idea de hombre y la emoción como un simple accidente, despojándolo de todo su significado. Nos plantea algunos conceptos sobre fenomenología, como el concepto de mundo, y nos dice que este concepto se ha esfumado bajo la crítica de los metodólogos, porque precisamente no cabe explicar los métodos de las ciencias positivistas, y esperan que a su vez estos nos permitan descubrir el sentido de esa totalidad sintética llamada mundo.
el hombre es un ser del mismo tipo que el mundo. Puede incluso, como Heidegger, que la noción de mundo y de realidad humana, de Sein, sean inseparables, porque para Heidegger, cualquier indagación rigurosa sobre el hombre tiene una distinción, tiene un privilegio, y es de que la realidad humana es nosotros mismos. Ahora bien, no resulta indiferente que esta realidad humana sea yo, porque precisamente para la realidad humana existir es siempre asumir su ser. Toda conciencia existe en la medida exacta en que es conciencia de existir. ¿Qué quiere decir esto? Ser responsable de él en vez de recibirlo desde fuera como una piedra. Así la realidad humana asume su propio yo comprendiéndolo. Esta comprensión es la mía. Soy pues un hombre que comprende más o menos oscuramente su realidad de hombre, lo que significa que me hago hombre comprendiéndome como tal. Puedo pues hacerme preguntas y sobre la base de estas preguntas llevar a un buen fin un análisis de la realidad humana. Nos dice Heidegger que existir para la realidad humana es asumir su propio ser en un modo existencial de comprensión. Existir para la conciencia es aparecerse a sí misma, según Husserl. Para los fenomenólogos, todo hecho humano es, por esencia, significativo. Si despojamos de su significación, también despojamos su naturaleza humana, nos dice Sartre. Si queremos fundar una psicología, habrá que remontarnos más allá de lo psíquico, más allá de la situación del hombre, en el mundo, hasta los orígenes del hombre, del mundo y de lo psíquico. Por eso propone una hermenéutica de la existencia que podría fundar una antropología y la cual servir como base a la psicología. Desde este punto de vista, cada actitud humana, en la emoción, por ejemplo, que de esto es lo que trata el libro, Husserl piensa que una descripción fenomenológica de la emoción pondrá de manifiesto las estructuras esenciales de la conciencia, puesto que una emoción es precisamente una conciencia. Y para Heidegger piensa que volveremos a encontrar el todo de la realidad humana, ya que la emoción es la realidad humana que se asume a sí misma y se dirige emocionada hacia el mundo. La tesis de Sartre sobre la fenomenología de las emociones nos dirige a buscar la explicación y las leyes de la emoción en el proceso mismo de la emoción. Y esto gracias a, tras haber puesto el mundo entre paréntesis, podemos estudiar a la emoción como un fenómeno trascendental, puro, es decir, como un tipo organizado de conciencia. La fenomenología necesita interrogar a la emoción acerca de la conciencia o del hombre, no solo lo que es, sino también lo que tiene que enseñarnos sobre un ser en cuya característica es precisamente la de ser capaz de emocionarse, y también interrogar a la conciencia, es decir, a la realidad humana, acerca de la emoción. ¿Qué debe ser, pues, una conciencia para que la emoción sea posible e incluso necesaria? Al ser la emoción una forma organizada de la existencia humana, la tarea de la fenomenología consiste en estudiar la significación de la emoción, es decir, e indicar de tal manera que al desarrollar la significación se halle precisamente lo significado,
Y como conclusión nos dice Sartre que si existiera una teoría de las emociones, esta trataría de la afectividad como modo existencial de la realidad.